Bueno, Bueno, hola, seguimos así. si Te hagamos hablas así, con vos misma. Soy como la voz de ¿no? tu conciencia a partir de este momento. Ah, por ahí. Bueno, Bueno, en todo primero, caso, a ver si en este verano, cuando pases por acá, te llegas. Que siempre me sí, haces el ama de... es verdad. Es que están justo ahí, está mi compañero, gracias Ajá. Pablo, que están sus primos Ah, muy bien. queridos, así que en cualquier momento podemos ir. Dale, dale. Bueno, Sí, eh, ¿tenés ganas de presentarte así breve y me presento breve y dale. contamos un poco lo que nos reunió? Bueno. Bueno, para quienes no me conozcan, mi nombre es Ángel Adrián Fernández. He hecho diferentes tipos de formaciones en coaching, en PNL, en diferentes tipos de escuelas de hipnosis, terapias avanzadas con los doctores Solvay. Ah, Y la última, sí, sí, fue hace muchos años, hace como 10 años. Pablo estaba vivo. Eh, claro, mirá. Ahí sí, tengo sí. una anécdota con Ah, bueno. Pablo. Y, y bueno, y últimamente incursionando he hecho formaciones en biodecodificación, pero cuando llegué a las 5 leyes biológicas, a partir de ahí empecé a ver algunas diferencias respecto a las corrientes bio y abracé a las 5 leyes, digamos, como mi, mi método, digamos. Convengamos que las 5 leyes es un método diagnóstico, no un método terapéutico, pero sí todas aquellas herramientas de PNL, hipnosis, terapia avanzada, pues sirven para esto posterior que uno está estudiando como las 5 leyes para, para la consulta, ¿no? Así que bueno, Ujú. hago consultas, hago este año, digamos, termino, mira vos, ¿no? Lo último me estaba olvidando. Estoy terminando la formación en constelaciones familiares. Eh, Ujú. Así que bueno, ahí también haciendo eso, que era como un pendiente, porque muchos referentes de las 5 leyes recomiendan estudiar constelaciones, independientemente de que uno constele o no después, pero digamos, toda la parte, digo, uno al comprender la parte sistémica, digamos, después sirve mucho para traspolarlo a la Ujú. consulta. Después ya veré si hago constelaciones o no, pero un poco ese es mi Ahora recorrido hoy en día. ¿Cómo? digo que ahora está buenísimo, que está recontra de moda, así que Sí, sí, se sí, sí. escucha bien, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Así que bueno, Marina, contame o contanos quién sos vos, o a qué te dedicas, ¿no? Algo así no me olvido porque últimamente estoy así que pierdo el hilo, estoy un poco constelada, como dice Ujú. Alejandro Sanz. Alegati. Digo, estoy en la mitad de la conversación y me olvido. Es más, háganme acordar porque digo, ¿qué estaba diciendo? Ujú. Así, todo así que quiero contar primero la anécdota con Pablo Solvay. No sabía que habías hecho el curso para los que no saben, de MDR, ¿no? O sea, Sí, sí, que desprocesamiento tengo- sí, sí. celulares, que es como Ujú. una técnica de recuperación cerebral. Yo la hice en el año 2008, en un momento recontra álgido, acababa hacía unos días de separarme de una expareja y con mucho movimiento de todo tipo, y caí ahí a hacer un curso y lo hice con mi mamá. Mi mamá es Ujú. psiquiatra y nunca habíamos coincidido en algo así, pero ese curso se dio que lo hicimos juntas. Creo que fue lo único que hicimos juntas de este tipo de cosas. Si Ujú. bien ella fue una gran habilitadora para mí para ser terapeuta. Yo soy médica de familia, Ujú. vengo de todo de la medicina Ujú. y fui haciendo el viraje hacia las cosas más naturistas y sobre todo hacia la parte más psicológica. Entonces, como no soy psicóloga, me costó durante mucho tiempo saber cómo nombrarme, como hasta que conseguí entender mi propio método, mi propia historia, mi propia integración, pero mucho tiempo fue muy difícil. Así que estaba en ese curso, con el alma así medio rota, sin entender nada, y eh, Pablo me llama para como hacer una muestra de MDR, Claro, ¿no? sí, la Entonces práctica me que dice, claro, que practicó conmigo. Entonces me dice que cuente como
un momento y la parte más dolorosa de ese momento. Entonces, yo lo cuento, eran todos psicólogos, psiquiatras, todo, y se escuchaba como el, todo como si fuera una novela de ese momento. Así que trabajamos, me vino súper bien, y al otro día me acuerdo que viene, se acerca, ya era viejo, re viejo, y me dice, ¿cómo estás, Marina? Y yo tipo dije, como diciendo, acá como puedo. Y él, viste, se acercó, me puso una mano así muy suave y me dijo, Marina, cuando el viento sopla, hay que agarrarse fuerte. Eso fue todo lo que él me dijo. Pero fue lo que me salvó en esos momentos que eran así los primeros días de un momento terrible, ¿no? Como veníamos de toda la técnica y todos re profesionales, y lo único que me dijo fue eso. Y le estoy re agradecida por eso. Bueno, esa es mi Sí. historia con Pablo. No, está bueno. Yo creo que fue posterior a vos. Lo mío haber sido 2012, 2013, por ahí. Claro, Eh, 2008 fue. claro. Y Pablo, lo que pasa es que Pablo era un mago, o sea, Pablo lo que hacía así, o sea, era una cosa que también lo he visto trabajar y era obviamente sin desmerecer el trabajo de Raquel, pero Pablo era una cosa que, nada, Raquel, la esposa. Y eso, ¿no? Es como la palabra que te transformaba, ¿no? Era una cosa increíble. Así que bueno, hemos para mí estado. él tenía algo de lo que nos convoca a hablar, que él era médico, pero también tenía eso de, para mí, de sanador, ¿no? De, No, mira vos, justo esto no estaba planeado y mira vos cómo venimos a unir, en este caso en Pablo, ¿bien? sí. Eh, cómo venimos un poco a tomar esto, ¿no? Del título que quisimos ponerle a este video, que era de brujos, médicos y otras hierbas, ¿no? Y un poco ¿Mm? creo que estas otras hierbas tienen que ver con estas corrientes bio y con todo lo que puede haber dando vuelta alrededor de esto, ¿no? Que en este caso vos sos médica, yo no soy médico, y un poco el inicio de la charla fue como vos sos médica, pero vos por ahí mucho no recomendás que vayan a los médicos. Bueno, mira, hay algo, mira. Perdón que no te pasé la palabra, pero yo también, junto con Raquel y Pablo, ay, se me fue el médico, la psicóloga esta que hace Brian Jean, Susana Buscaglia. Susana Ah, Buscaglia, yo con ella hice Brian Jean, eh, y ella estaba en aquella época en un edificio, en un consultorio, y al frente había otros médicos, que también era una onda así más holística, y que los ujú. médicos esos, dice que eran médicos, eh, pero con una Médicos. mirada diferente, y dice que le decían a sus pacientes poco médico, poco estudio, poco análisis, no se hagan los rulos, ¿no? Con tanto, digamos, porque hay un sobrediagnóstico, decir, ¿no? Bueno, esa anécdota te quería contar porque también, ¿no? Te repito, médicos que la mirada era holística, pero trabajaban todo con medicina tradicional. Y Ujú. ellos, que eran estos No, vecinos de Susana Buscaglia, medicina sí, tradicional, ¿a qué le llamás? Porque convencional sería. convencional, sí, 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 está. convencional. Médicos convencionales, pero con una miradita un poquito más abierta, digamos, ¿no? Ujú. Así que, bueno, me hiciste acordar de eso, ¿no? De que Susana Buscalia también tenía estos colegas de, al frente de su consultorio que también decían poco médico, poco estudio y demás. ¿Por qué vos decís, o qué les decís vos a tus pacientes? Bueno, depende quién. Ujú. Depende de quién, cuándo, cómo, pero no es que yo digo no vayan al médico o a la médica. Yo casi no voy, digamos, tal vez fui a algún médico más, algún antroposófico, homeópata, y tengo alguna amiga, ex paciente, porque la mayoría de mis amigas son ex pacientes, muy querida, médica alópata, Silvi,
y le pregunto cosas. No es que no voy nunca o no estoy en contra de algo. Lo que sí creo que está muy interesante tomar decisiones y tener conocimiento, no digo la hipeada de no voy a hoy, no, investigar y poder elegir, porque yo creo que no todos los estudios son sí o sí necesarios, que depende de cada persona, que toda intervención tiene consecuencias, entonces no se puede masificar las decisiones, eh, ni aún no sé, en situaciones críticas tiene que haber conciencia de que hay individualidades y hay que situaciones, hay específicas que hay que tener en cuenta. Y que también hay otros métodos de sanación o de curación. Entonces, que muchas veces la medicina, la gran mayoría en este momento, sobre todo, para todo el sistema, no les estoy echando la culpa a los médicos, pero creo que enferma un montón, muchas veces más que curar o que Ujú, sanar, porque genera unos niveles de estrés brutales, porque no hay la cosa más humana, porque no se tiene conciencia, por ejemplo, de las palabras y de los modos en los que se dice algo. No ujú, es lo mismo, por ejemplo, esto es un ejemplo que yo conté en algunas charlas y eso, que estoy con alguien muy querido que tiene temas de presión alta y es una hipertensión secundaria, pero le asusta mucho todo el tema de la presión alta, ¿sí? Por lo que sea. Aunque me tenga a mí muy cerquita diciéndole, pero no te tenés que preocupar porque igual le preocupa. Y cuando se hizo hace poco un holter de presión, que un holter es como un sistema que te va midiendo ujú. cada 15 minutos 24 horas. Y después se hace un registro de esas 24 horas. En esas justo 24 horas le tocó ir al cardiólogo. Y el cardiólogo, o sea, lo recibe y prácticamente no lo miraba. Después, cuando se acerca a auscultarlo, no lo toca, no le apoya la mano, como no lo mira, simplemente hace así y con la boca callada vuelve a su escritorio, se sienta, miraba la computadora, le agarra papel, o sea, hizo todo mientras que esta persona empezaba a mirarlo así, muerto de pánico. Cuando al otro día tiene el registro de la presión, el momento en que el tipo se mandó un, como un pico hipertensivo fue en el momento donde estaba en el cardiólogo. Claro. O sea, mirá lo contraproducente entonces Ujú. que fue ir a ese médico. Entonces, y también cuando le dice, ¿por qué no te haces? No, ¿por qué no te haces? No. Dice, hacete estos Sí, estudios, a ver si tenés eh, las carótidas tapadas, no sé cómo le dijo. O sea, él no le dice para descartar, para quedarnos tranquilos, no sé, porque está bueno saber una foto de hoy, así yo te escucho muy bien y vamos a ver para ya tener un panorama. Hay un montón de cosas que se pueden decir y que los médicos estaría buenísimo que estén entrenados o estemos entrenados, porque yo me he mandado, obviamente, más de una, eh, la forma de decir o la forma de actuar o la forma de mirar, así como se entrena, no sé, para ser eh, coach o ujú. para un montón de cosas, o para poder hablar, son cosas que se entrenan. Bueno, eso tendría, por ejemplo, que tener, porque eso provoca estrés y por ende enfermedad, o empeoramiento de todos los síntomas que tiene, o la distancia con los médicos entonces es peor, porque las personas les pasan cosas, pero no acuden a los médicos por esto. Entonces, esos son como mi resquemor con los médicos, Ujú. además de que creo que hay muchas otras formas también de sanar que no es la medicina convencional, ¿no? Entonces, esto es eh, lo que pienso. Y tampoco estoy de acuerdo, como vos decías, ahora te paso la palabra, porque no sé dónde estás acá en el eh, Acá que estoy. lo que decía antes, esto de que, bueno, tampoco obviamente la hippieada de que
bueno, no sé, no voy y me estoy sintiendo mal y no me importa, o me muero de miedo y no voy. Como me parece que está bueno una integración. Y sí, esto es, se lo voy a decir de verdad, mi experiencia acompañando personas y es absolutamente personal, ¿no? Que yo creo que cuando hay alguna enfermedad, por ejemplo, de las que llaman de mala fama, importantes, tipo cáncer, diabetes, eh, pero sobre todo cáncer, ¿no? Eh, Creo que no puede no estar la medicina no convencional o las terapias holísticas. Como el tratamiento que elija la persona, yo siempre digo, la persona quiere hacerse quimioterapia, la acompaño. La persona no quiere hacérselo sabiendo qué significa y teniendo como un otro plan A, la acompaño, ¿no? Ujú, Yo, es algo absolutamente único lo que elige cada persona para su sanación. Único, absolutamente único. Ahora, no me parece los que opinan, llegaste tarde, llegaste temprano, y eso en general lo hace la medicina convencional. ujú, Entonces, sí sugeriría que exista, sí, un acompañamiento holístico, psicológico, energético, espiritual, sí o sí, cuando hay un tratamiento convencional. Parece que eso ujú, tiene que estar. Y, por supuesto, desde nosotros dos nos conocimos y de todo desde las corrientes bio o las 5 leyes, ujú, lo que sea, que pueda también abordarse desde ahí, que me parece que es el lugar donde cualquier síntoma, cualquier situación toma sentido también, ujú. ¿no? Sí, bueno, un poco, yo siempre digo, si los médicos estudiaran, en mi caso, te repito, yo ya casi bio, no digo más, pero si estudiaran 5 leyes biológicas, como yo digo, serían prácticamente dioses o magos, porque lo que se ve ahí justamente es lo que la medicina, donde la medicina no llega. O sea, no le llaman 5 leyes porque a Hammer se le ocurre, es porque operan, sí o sí, las conozcamos o no, es como la ley de gravedad. Si yo puedo conocer la ley de gravedad, puedes conocer quién fue Newton, puedes conocer el cálculo matemático y físico que hace de la velocidad, pero la ley de gravedad opera. Bueno, las 5 leyes es lo mismo. Yo puedo Ujú, desconocerlas, puedo desconocer quién fue Hammer, puedo desconocer, como yo digo, ¿no? Que uno no haya tomado el curso correcto, que el profesor que busqué no fue el mejor, que yo no haya estudiado lo suficiente, que no le haga la pregunta indicada al cliente y demás es otra cosa, pero las 5 leyes operan, ¿bien? ujú. Y como dice Al en su libro, ya que lo mencionaste, La biología no miente, eh, Alejandro Gani. Alegati, o sea, es así, la biología no miente, la biología es hiper precisa y mientras más estudiamos, más precisos podemos ser nosotros también, digamos, en encontrar, digamos, la solución porque viste que la mayoría de los síntomas se dan en solución, de aquello que, digamos, disparó, digamos, esta adaptación biológica de supervivencia. Hay un montón de cosas que nosotros ya no decimos, yo ya no digo más enfermedad, ¿no? Eh, Ujú. entonces, y lo que sucede cuando ¿Cómo le llamás? adaptación biológica de supervivencia. Ujú. No existe la palabra enfermedad, obviamente, si estoy hablando con alguien en un asado que no está, obviamente sabemos de qué estamos hablando, y bueno, por ahí digo enfermedad. Pero hasta como que la aclaro, como que, viste, ya me hace ruido decirlo, ya entiendo, porque la palabra enfermedad tiene esta connotación de, che, es algo malo, ¿qué me está pasando? Y volviendo al tema anterior de los médicos que yo conozco que han estudiado 5 leyes biológicas, algunos no hacen cosas que sean muy extraordinarias, sino como decís vos, ¿no? Cambiando el lenguaje, cambiando el discurso, hacen magia. Y le están diciendo lo mismo, pero con otras palabras y con una explicación. No es lo mismo que yo te diga, tenés un cáncer maligno, a
tenés una proliferación celular. El cambio es abismal. Y además con la connotación que tiene la palabra maligno, que no está dentro del ámbito de la medicina. O sea, no es un término médico, más allá de que está adoptado por la medicina. La palabra maligno es un resabio que quedó de cuando la Iglesia Católica designaba quién estaba sano y quién estaba enfermo, con la carga psicológica que tiene, porque lo maligno es el diablo, el infierno y la muerte, y lo benigno es Dios, el cielo y los angelitos, ¿no? Entonces, la biología no sabe que es maligno, no entiende que es maligno, entiende que hay una proliferación celular, una reducción celular o un detenimiento celular. ¿Bien? Puede haber un encapsulamiento, una degradación, pero no hay maligno benigno, ¿no? O también puede haber un aumento de función, una Sí, disminución de función y también y conductas también, claro. ¿no? Bien, esa es la parte de constelación. ¿Bien? Sí, Pero bueno, entonces a lo que voy es, los médicos yo siempre a mí me encantaría por un lado, me encantaría que los médicos estudien esto, pero no me gustaría que esto esté dentro del ámbito de la medicina, porque ahí que sucede, como todo lo que sabemos entra dentro de un sistema, se empieza como a corromper un poquito, le empiezan como a cortar algunas ramas, bien, esto acá no, esto acá tampoco, esto por acá no, pero sí brego mucho porque los médicos se acerquen a este conocimiento, porque ahí es como que creo que van a encontrar la pata que no encontraban. Yo, de hecho, conozco varios médicos que han tenido como pulso esto de decir, che, ¿por qué estudiaste medicina? Porque quería saber por qué se originaban las enfermedades. ¿Y lo supiste? No. no, vas muerto si es por eso. Eh, Claro, ¿viste? Y no, nada, porque ahí no está. cuando me senté, me acuerdo, en el curso de Enrique Burón, Ajá, que fue uno de mi primer profe, me fui a Rosario, no tengo ni idea por qué, porque todavía no me puedo acordar cómo es que llegué a Rosario, porque en ese momento no era muy de irme a algún lugar, y tipo hotel, clase, me dieron un libro, empezó a hablar Enrique y yo dije, lo primero que dije fue, ¿qué hago acá? ¿No? Lo segundo que dije fue, ¿qué carajo hice estudiando medicina tanto tiempo? ¿No? Y después ya empezó como la integración y decir, bueno, qué suerte, qué bueno que estudié medicina claro, durante sí. mucho tiempo. ¿Por qué no hice música? ¿Por qué no hice, no sé, bailé Ujú, salsa en vez de estar? Bueno, ese fue un momento donde dije que bueno que estudié medicina, porque hay algunas cosas que puedo entender y aparte porque también, si bien por un lado lo que me sucede es que dije, hay tanta gente que atendí y le dije cualquier verdura. Eh, no estuve, si bien yo era re empática a comparación de mi entorno, hay un ujú, montón de cosas que, claro, con el diario del lunes digo, qué lindo hubiera sido hacerlas completamente distintas y haberle podido, o sea, haber podido acompañar de otro modo, ¿no? ujú. Eso también me pasó. Y después, cosas que hasta el día de hoy, por ejemplo, em, se, es difícil hablarla con colegas, o sea, o por lo menos con los que no están abiertos a tener otras miradas. Porque ni siquiera digo que cambies todo, pero digo, abrir, escuchar otras miradas, ¿no? Como decir, bueno, hablan de metástasis, eh, que, que la diseminación, pero bueno, nadie encontró una célula viajando, excepto, bueno, una leucemia, una célula cancerosa, vamos a llamarle así, la sangre. Bueno, nadie la encontró, nadie la encontró viajando. Y no es tipo joystick que van y dicen, hasta acá, ahí en la mitad te implantás y después de 15 años apareces, ¿no? Esto de que se le reactivó una enfermedad después que yo le dijeron a un paciente mío, Ignacio, que falleció hace un tiempo por otra cosa, que yo digo que con él me recibí de doctora, ¿no? Porque le habían diagnosticado un cáncer de pulmón con derrame.
y todo, estaba con una inmunoterapia que supuestamente era de por vida, y yo era terapeuta, no es que estaba haciendo codificación. Sin embargo, en ese hablar fuimos descubriendo ahí lo que había pasado y él se sanó. Ujú. Después no tenía rastros de esa supuesta metástasis que le había aparecido 18 años después, ¿no? De un cáncer de riñón, por lo cual le habían sacado un riñón y era un trasplantado renal. Pensar que 18 años después algo eh, reaparece y que estuvo dormidito, vaya a saber dónde guardado y no sabemos por qué 18 años después se reactivó. Hay cosas que son como de, bueno, de sentido común, justamente Ujú. porque estudiamos medicina y decir, tal vez el cerebro, que es tan maravilloso, el organismo todo, que es tan maravilloso, el sistema, que es capaz de crear otro ser, de cumplir cientos de miles de funciones a la misma vez, tal vez no sea tan pavo como para permitir que, no sé, que un grupo de células que le llaman tumor de estómago y que son nutridas por el propio cerebro, ¿no? Como que, Ujú. porque para multiplicarse las células necesitan nutrición. Esa nutrición está dada por vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos están creados, neocreados, por eso se les llama neovascularización, por el propio cerebro. ¿Por qué sería tan tonto y tan torpe de como que yo invite al enemigo a decirle, vení, vení, que, no sé, un ladrón viene a mi casa o alguien, un asesino, y yo digo, vení, 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 y yo te doy de comer, dormí en mi casa. No, voy a ir a comprar comida especial para darte a vos. O sea, Claro, claramente ahí. o como esta que le llaman, digamos, porque convengamos son todas etiquetas, ¿no? Que están muy bien para que entre médicos se entiendan, ¿no? Pero esto de las autoinmunes, ¿no? O sea, como tengo mi propio cuerpo que me está... O sea, y si supiéramos, digamos, que en realidad es porque estamos sosteniendo una situación y entrando y saliendo, y ahí es donde estamos ciclando algo, obviamente ahí la medicina va a llamarlo esto crónico, ¿no? Porque estamos entrando y saliendo de una situación de manera permanente, ¿no? Y la biología no es ajena a esto, ¿no? O sea, siempre me acuerdo de una anécdota que cuenta, no me acuerdo, Lale, Fabi, bueno, Alguno de alguno de ellos, Mark, de un perro que iba en un auto, este auto tiene un accidente, Ale, encuentran después al perro y obviamente ese perro jamás en su vida se volvió a subir un auto. ¿Por qué? Porque dicen, no, ese auto es peligroso. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Nos hostigan en un trabajo, nos pagan un sueldo miserable, lo que sea, y vamos todos los días 8 horas. O convivo con una pareja que ya no quiero estar más, que además es agresiva y demás, ¿qué hacemos? Duermo con esa persona todas las noches. O tengo un núcleo de amigos donde no sé qué, y ¿qué hago? Me junto todos los días. Entonces, obviamente que la biología, que no es ajena, digamos, a esto, a esta nocividad, por algún lado me lo va a manifestar. No hacemos como el perrito que decimos, no, yo a este lugar no entro más. ¿Por qué? Y bueno, por supervivencia, porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que darle de comer a mis hijos, pero la biología me lo va a hacer saber que hay algo que está mal acá. Y a veces lo que hacemos nosotros, no tomamos las decisiones para cambiar esto, ¿no? Eh, ujú. y bueno, y acá es donde la biología no miente, como dice Ale, y nos va a generar estas adaptaciones biológicas de supervivencia, que la medicina muy bien va a llamar enfermedad porque hay algo que no está funcionando o está hiperfuncionando, ¿no? En esta adaptación. Pero bueno, creo que las 5 leyes es esta mirada, esta medicina de salud, como le llamó Hammer, nueva medicina germánica, que también ahí tenemos una diferencia, ¿no? Con esto, la nueva medicina y las 5 leyes biológicas. Y es que el conocimiento es el mismo. Agarra un libro de nueva medicina germánica o un material, es el mismo que de las 5 leyes biológicas porque el conocimiento es Ujú. exactamente igual. La diferencia es filosófica, podemos llamarla, ¿no? La diferencia
entre quienes hacen nueva medicina germánica y quienes hacemos 5 leyes biológicas, es que quien hace nueva medicina germánica es gente que se quedó en una etapa dura de Hammer. Cuando Hammer hace este descubrimiento, él se vuelve un poco fanático de su propio descubrimiento al principio, y decía, no vayan al médico, no hagan estudios, no se hagan quimio, no se operen, no hagan nada, que la biología cura todo. ¿Bien? Y eso no es así. Necesitamos del apoyo de la medicina, necesitamos de todos los avances de la medicina para, en algunos casos, digamos, operar, hacer estudios, hacer lo que sea. Como yo digo, ¿no? Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen, digamos, justamente los médicos que han estudiado esto, y que son estos que digo, hacen magia. Una quimio, ¿cuándo funciona y cuándo no? Funciona en la TCLB de la fase de solución. Entonces, aquellos médicos que saben 5 leyes, le van a ir diciendo a alguien que se tiene que hacer una quimio es, aguanta un poquito, hacete esto, hacete este estudio. En realidad lo que va haciendo va demorando. Está viendo la curva difásica, esto que no somos médicos, obviamente no tenemos injerencia sobre esto. Sí, son cosas más técnicas de 5 leyes, eso que estás contando. Claro, sí, pero entonces, y acá es donde viene como esta función perfecta de decir qué bueno que un médico sepa 5 leyes, porque le va a decir en el momento preciso cuándo tiene que hacer algún tipo de intervención. Pero sí, obviamente, como vos decís, es muy técnico, pero bueno, un poco está la diferencia entre nueva medicina y 5 leyes, ¿no? Sí, está buenísimo. Y también yo, como eso que le pusimos al vivo de médicos brujos, también la verdad es que yo y conozco casos donde funciona alguna otra cosa, ¿no? Realmente, y que tal vez 5 leyes o no 5 leyes, no importa, medicina, no medicina, como muchas veces funciona algo que, no sé, algo de ir ahora no se me ocurre los santos y los curas, pero yo conozco, No sabes a qué chamán invocar. claro, claro, sí, 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 ni chamán ni santo, pero seguramente que alguien escucharon y que esas cosas también suceden, ¿no? Entonces, digo, para eh, no tener, no lo digo por vos, digo en general, no tener la soberbia de decir, bueno, y esto sí es así. Como a veces hacemos todo tipo de intervenciones y la cosa no funciona, o también hay que preguntarse qué significa que funcione, ¿no? Yo he acompañado gente que partió de este mundo con lo que se llama enfermedad de un modo hermoso y sintiendo que habían sanado. Y todo lo contrario, con todo tipo de tratamientos mega ultra, y la verdad que la persona no pudo conectarse con la sanación a otro nivel, ¿no? O sea, de todo. Y también gente que se ha sanado yendo a ver al padre, decime cuál que no me puedo acordar. Ignacio. ¿Eh? Al padre Ignacio. El padre Ignacio, ¿sí? O gente que el padre Ignacio le dijo más o menos qué tratamiento hacer, ¿no? Porque también es eso. O a veces conozco, tal vez, no sé, yo estuvimos en algún tiempo aprendiendo en Humano Puente, que tal vez hoy en día no, para mí igual lo que me cierra, lo que es de un modo, lo que tiene una determinada técnica, realmente a esta altura yo siento y quiero que cada persona pueda hacer su propia integración, ordenadamente, no como muchas veces sucede, pero que realmente pueda encontrar dentro de lo mucho que hay y que no se quede con esto así, ni de lo convencional y lo no convencional, pero armar como su propia trama para poder sanarse. Me parece que eso también es súper interesante. Entonces, no quiero tener la soberbia de decir, bueno, no, con decodificación y con 5 leyes o con biodecodificación y medicina, con esto sí se sana. Porque la verdad que no es así. Hay algo que tiene que ver, si bien estudiando 5 leyes es
es mucho más preciso, como vos decías antes, también hay algo que tiene que ver con el orden del misterio, ¿no? Y lo que pasa es que hay Yo un campo atendí, sutil. perdón, atendí a algunas personas donde en un momento hice lectura energética, o sea, hice lectura de aura, de, no Ujú, sé, de alguien que acompañé que tenía nódulos hepáticos y digamos, con otras cuestiones ahí dando vueltas, y estaba ujú. re mal, enrollada, porque le estaban doliendo, no quería venir a consulta, creo que era de decodificación, y entonces le dije, para, soltemos todo, venite que hacemos una lectura de aura. Y, y de repente eso funcionó, calmó, nos sacó de la cosa intelectual de la comprensión o del querer comprender, del querer como controlar. Como es un ámbito, la lectura de aura, la lectura energética y todo eso que no tiene tanta intelectualidad, Ujú, solo la intelectualidad está en función de la comunicación de la cuestión energética, bueno, nos ayudó como a salir a paz siente. A mí me gusta decirle paz con Z siente, ¿no? Como a los consultantes. ujú, Nos ayudó a salir las dos de un lugar donde estábamos entrando en un terreno de desconfianza. Ella como paciente, yo como médico o terapeuta, ujú. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el abanico de posibilidades es grande, que me parece que está bueno tomar conciencia de la elección que estamos haciendo o elegir con conciencia, con conocimiento de esto que es, y no hacer manotazo ahogado que hago de todo, ¿no? Eh, y que para mí, sin lugar a dudas, las 5 leyes son como el riel, ¿no? Ujú. Donde meter todo. Algo Lo que que pasa, me quedó. claro, lo que pasa es que tenemos por un lado esto de la biología, ¿no? Cómo nos opera, que es imposible, digamos, salirnos de acá porque la biología nos traspasa. Por otro lado, tenemos esto del campo, del ámbito de las creencias, ¿no? Un poco lo que vos decís. Y si yo me encuentro con un cliente que cree en el Gauchito Gil, yo me abrazo el Gauchito Gil, ¿eh? Y le traigo la estampita del Gauchito Gil porque sé cómo funciona ese sistema de creencias. Y Ujú, también hay un campo sutil, un campo energético y demás, que también existe, por y que supuesto. no podemos obviar, digamos, ese campo. Ujú. Pero, de acuerdo a lo que he estudiado y de acuerdo a lo que sé y demás, eh, es, digamos, esa escala, ¿no? Y no a la inversa. O sea, lo sutil, que es muy importante y demás, eh, no opera sobre la biología. Mm, Entonces, creo que en ese ámbito, al menos yo me manejo así, ¿no? Pero para mí la biología es como porque justamente si yo empiezo a creer que lo sutil y demás es más importante que lo biológico, también lo explico desde la constelación, porque esa persona tiene ese sistema de creencias, ¿no? Pero eh, para mí la base, o sea, y aparte tiene la lógica de lo denso, ¿no? La biología es densa. Después me voy a un ujú, campo, si quiere, más mental, que tiene que ver con las creencias, y después yo me voy como, y también esto lo podemos ver en los cuerpos, ¿no? Y después con algo más sutil como lo energético. mm, Ahora, seguramente desde lo energético quizás pueda ir modificando hacia abajo, pero esa es como una escala, ¿no? Yo creo que si yo tuviese, digamos, cosa que no tengo yo, ¿no? Más allá de que he estudiado Reiki también, pero no lo trabajo, pero si yo utilizase, yo fuese, hiciese 5 leyes, fuese médico que hago 5 leyes, fuese psicólogo, me la estoy inventando, ¿no? sí. Que seguramente existen, ¿no? Seguramente existe esto que yo estoy diciendo. Y además fuese una especie de chamán o reikista o tantas disciplinas que hay con la energía, ¿no? Creo que yo Ujú, trabajaría como en esos diferentes niveles, ¿no? Con esos ujú, diferentes campos. Primero trabajaría la biología, después me iría como un campo más psicológico, más para trabajar con el campo de la mente,
y después iría como algo más sutil o a la inversa. No sé cuál sería el orden, pero lo que voy es, qué bueno sería trabajar en esos tres niveles, ¿no? No Sí, sé, es no. que yo creo que sí. O sea, yo creo Vos decís que lo eso un poco, sutil, ¿no? O haces bueno, un poco eso. es que yo creo que lo sutil rige la materia. Obviamente, lo Ujú, que pasa es que eh, si vos no sabés tampoco cómo funciona la materia, a nivel sutil podés como, no, hay un gato, por acá acá también. también, Eh, bien, bien, bien. sí, bueno, viste, digo, lo sutil rige la materia, van a aparecer los gatos, es así, por ejemplo. Son grandes, otro que grandes sanadores. Entonces, creo que lo sutil rige la materia. Ahora, para mí está interesante el tema de las constelaciones familiares, ¿no? Las constelaciones familiares, yo estudié también con Felisa Chalkov, eh, para, por ejemplo, todo lo que es enfermedad, a Ujú. mí, no me los consteladores, se queda corto, No, ¿sí? no O diga sea, eso, que ya estoy terminando este año y sí, lo estoy viendo. Sí. no, pero no, que me refiero a que solo con una constelación, porque es lo sutil, rige la materia, pero tiene que tener como un enfoque, y si no tenés ni idea de la materia, Ujú, esto es lo que pasa que muchas veces gente que, por ejemplo, que atiendo, que me dicen, constelé 5 veces, si es que no están estudiando constelaciones, soy profe de yoga, como re que te bien, ya sea porque hacen la alimentación vegetariana o crudívora o porque hacen la dieta keto de último nivel y estudio científico que favorece la longevidad, lo que sea, y igual tengo esto, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque la biología es la biología. Yo ujú, siempre digo, independientemente si estamos en la decimonovena vida, si crees que antes y después no hay nada, si lo que sea, mientras que estamos acá, ya sea que pienses que estamos encarnados o que tenemos esta carne, tenemos una experiencia biológica y ujú. la biología tiene leyes. Entonces, Total. podés hacer de todo. Más, Ujú. está bueno conocer esas leyes, en todo caso, para... tal vez me estoy desdiciendo con lo que dije antes, porque un poco lo que dije antes es que a veces con el mundo sutil hay magia. Y también tengo ejemplos, hay un ejemplo muy interesante que une la biología de las creencias, Ujú. está por venir Bruce Lipton a Argentina, dicho sea de paso, Mira, no eh, sabía. sí, pronto, pronto, y en noviembre seguramente. Bueno, ya sea desde la biología de la creencia o desde otros lados, bueno, ay, ves, por ejemplo, ahora que me olvidé lo que iba a decir, que era lo que estaba diciendo. ¿Qué estoy diciendo? Esa es la Estabas constelación, que no hablando me... que que estabas un poco, te ibas a desdecir de lo que habías dicho antes. Por Ah, ahí arranca. no, quería contar un caso Ujú, que conozco a través de esta amiga médica que une esto de la biología de la creencia, la decodificación y también el mundo sutil, ¿no? ujú, Que es el caso de una persona que vivía en el campo, un hombre que tenía lo que la medicina convencional llama cáncer en algo digestivo, metástasis en pulmón y todo como muy tomado. Y le hacen un estudio, lo operan y le sacan una parte de pulmón y lo mandan a analizar y en el medio reciben esta médica amiga, en el UDA Hondo creo que estaba, un tiempito chiquitito que trabajó ahí, recibe la tomografía con todos los familiares. Y yo venía hablándole muchísimo a Silvi y contándole, ella sigue siendo una médica alópata divina y la que todos quieren tener, labura en internación y en hospital, y entonces íbamos como entramando cosas. Y yo le hablaba mucho esto de la creencia y le había contado, venía de un curso con Andrea Arosio, que había estado unos días de Arabia, así que estaba bien como prendida a fuego con toda la información.
y con algunos casos que ella había contado y le cuento a Silvina. Y ella agarra con toda la familia, ¿no? Ahí que estaban todos bastante preocupados y muy desahuciados, agarra la tomografía y le dice, bueno, esto está bien, como diciendo, un poco como era lo esperable después del tratamiento, que más no podía funcionar y más tratándose de que está todo tan desparramado según la medicina convencional o tan todo tomado como, bueno, no avanzó, bueno, esto está bien, así que yo les diría que se vayan a casa, vivían creo que en Varadero, por ahí, se vayan a casa, descansen y ya. Bueno, ellos se fueron súper contentos porque entendieron que estaba bien, que lo Ujú, que tenían no lo tenía más. Y volvieron a la ciudad natal, hicieron un montón de cosas, porque la esposa también creo que fue a hacer biodecodificación en distintos lugares y más, no sé qué santo, ángel y todo eso le rezaron o hicieron, porque de verdad desconozco, pero sé que hicieron muchas cosas, y al siguiente control el tipo estaba sano. Es un caso ujú, documentado. Yo siempre, es más, que llamaron, que para contarles, cuando llega a la biopsia, tampoco entiendo esto del si por qué si tomaron la muestra antes, cuando la persona tenía todo, pasa todo esto, y cuando llega el informe no tiene nada, eso también creo que está dentro del orden del misterio, o se ujú. puede explicar por la física cuántica, pero no me animo a hacerlo, no estoy capacitada para hacerlo, eso quiere decir, eh, la gente, los directivos del hospital se sentaron con la familia a decirles que lo que habían recibido como informe y por eso lo habían operado y por eso le habían sacado un cacho pulmón y todo eso, era verdadero y venían con todos los estudios para que la familia no fuera candombe, ¿no? Porque era un Ujú. caso, bueno, inexplicable. Bueno, eso, todo documentado está. Eso también existe. Y ahí no hubo que fue al consultor de 5 leyes o al... No hubo eso. Fue Ujú. realmente lo que sucedió del orden, por un lado, de los milagros, pero seguramente podemos encontrar las claves de la biología de las creencias. ¿No? No digo que siempre sucede así y que sea sencillo, pero ahí sucedió. Entonces, si sucede eso, bueno, creo que todo puede suceder. Y digo esto último antes de que, para Ujú, que, yo amo las constelaciones, de ujú, hecho, yo toda una parte de las constelaciones, el sábado hago un taller de constelaciones y de ujú. codificación, pero porque integro todo, no es que hago constelaciones a ver Hellinger, o sea, lo que tiene que ver con el campo y con esa parte sutil, para mí es hermoso y realmente genera grandes transformaciones. Más, como vos decís, conocer la biología Ujú. en detalle, ¿no? Todavía estoy estudiando y mucho, porque realmente me falta mucho, me di cuenta, eh, realmente hace la diferencia esa integración, ¿no? Sí, es que creo que el punto justo es la integración, como la palabra que vos dijiste el otro día. Nosotros estamos haciendo prácticas, si bien no terminé todavía, pero bueno, en estas prácticas nos juntamos con compañeros y justo se da que, bueno, digo, yo constelo, yo soy constelador, y en estas prácticas viene gente de afuera, no se les Ujú. cobra nada, porque son nuestras prácticas, y justo va que la persona que iba a constelar era un tema de salud, digamos, ¿no? Porque a veces se constelan, bueno, vos sabés, cosas Sí, que son sistémicas, de claro. eso, de pareja, de novio, de casa, de lo que fuera. Justo se da, mirá estas Vínculo. sincronicidades del campo, ¿no? Que era un tema de salud y yo era el constelador. Y Ah, cuando terminé buenísimo. la constelación, mis compañeros me dicen, pero ¿cómo hiciste? Dice, si no hubiese tocado ese caso, no hubiésemos sabido qué hacer. Y le digo porque era un tema de hernia de disco y yo directamente ya me fui a los colaterales, o sea que en el campo yo puse a los hermanos y no anduve con mucha vuelta. Eh, Sí. y esa es la fusión, ¿no? Y eso creo que Ujú. es lo interesante cuando uno fusiona, digamos, el conocimiento de
cinco leyes o bio, lo que le llamemos, con las constelaciones. Yo puse los representantes que a mí la biología me estaba diciendo por el lado que tenía que ir. Está bien, fue un Sí, caso que más o menos era, pero lo que voy es, ahí es donde yo tomo este valor de la constelación y digo, qué bueno que está, digamos, la constelación cuando uno la fusiona, digamos, con las corrientes bio, o con, en el caso mío, con las cinco leyes, porque uno no anda como dando vueltas, ¿no? Con muchas cosas. Si yo sé desde la biología que más o menos me está cantando por dónde puede venir y pongo los representantes, puedo llegar a hacer alguna pregunta y demás, pero no, te repito, yo traje los representantes que en este caso me estaba diciendo el síntoma ujú. y ahí se puso interesante y se puso linda en ese caso que tuve, que en mi práctica fue el único que tuve hasta ahora, ¿no? Claro, De justo de salud. Pero claro, ¿no? Está buenísimo, sí. una información muy, muy rica, ¿no? Es como agregarle, o sea, a mí con la lectura de aura me encanta, ¿no? Pues Ujú. lectura de aura es leer un campo energético y estamos haciéndolo todo el tiempo. Entonces, eh, unir e integrar todas esas informaciones son hermosas, ¿no? Y también entender que la biología es puro campo electromagnético, puro campo, ¿no? Es que De si nos hecho, vamos al núcleo de la célula, de los átomos, y lo único que vemos ahí es energía, tal que cual. termina siendo una explosión atómica, es energía. Entonces, bueno, obviamente que desde ese lugar profundo de la materia, ahí nos vamos a encontrar con energía. Y ahí es Sí, sí, donde... o corazón, el corazón. Siempre digo, eh, vean el corazón electromagnético, que es Ujú, toda la información de corazón electromagnético. Que sabemos y medimos la electricidad del corazón, pero después hay ujú, toda una parte de la parte magnética que es obvia cuando una va, cuando se ve el electrocardiograma. Es casi de sentido común, sin embargo, ujú, no, en general no se tiene en cuenta, solo se tiene en cuenta la parte eléctrica. Ahora se está estudiando un montón. Entonces, para mí, cuando ahí entran los brujos, bueno, ¿qué están haciendo? Trabajar con esos campos, ¿no? ujú, Entonces, a veces para mí, digo, volviendo al principio, cuando yo me senté a estudiar, eh, o más bien las cinco leyes y todo ese mundo, mm, ujú, empecé a entender lo que nunca había entendido en la facultad, ujú, ¿no? En la facultad era, me acuerdo, todas las causas y en un lugar siempre estaba, o bien cerquita de arriba, idiopático. Idiopático es de alguna causa, ¿ok? Como, bueno, entonces es como, ok, quiero saber esto. Bueno, así, 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 ¿por qué es esto? Ajá. O la otra vez busqué amiloidosis, que no me acordaba exactamente qué era, de la clínica Mayo. Y cuando, como que, ahora no me acuerdo exactamente, pero que como yo te diga, cuando preguntaba las causas, decía, causas externas, aquellas que estimulan las causas internas. Eso decía. Clínica Mayo. O ujú. sea, top. Pero era che, me están cargando. O sea, no, escribí, no tengo idea. Y todo bien. Y entonces investigamos, pero no causas externas. Bueno, Lo que a pasa es eso que también. también hay un punto donde yo eh, entiendo un poco a los médicos que tienen el peso, el estigma, la carga del guardapolvo blanco, donde no pueden decir no sé. Y en ese decir no sé, a veces manda fruta, digamos. Pero qué lindo sería que en algún punto, digamos, digan, ¿no? Se les ha entregado, digamos, este poder, digamos, no sé si la sociedad
no sé si el sistema en sí, ¿no? Y que no puedan llegar a decir esto, no sé, ¿no? Y son muy pocos los que derivan y que le dicen, mira, anda porque realmente yo no sé esto, ¿no? Que derivan a un colega igual, ¿no? Porque sí te derivan a otra especialidad, ¿no? Pero un igual y que digan, mira, la verdad que no sé. Sí, no, Y bueno, y a veces, a veces tal vez sos el especialista y también podés decir, no sé, pero ¿sabes qué? Vamos a claro, investigarlo juntos. ujú, sí, 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 Vamos a hacer porque podemos aprender juntos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es verdad lo que decís. También hay algo de, si yo le digo a esto a alguien, es como, "Ay, pero entonces, ¿no sabés nada? No, sí sé un montón de cosas y puedo claro. integrar un montón de cosas, y tengo un montón de experiencia y seguramente puedo colaborar, pero ¿sabes qué? Hay algo que aparte te toca decidir a vos, Ujú, ¿no? Un montón de gente que me dice, pero sobre todo cuando piden alguna consulta de codificación, eso, o sesiones vinteras, sí, pero eh, mm, esto, ¿cómo me doy cuenta que me sirve? ¿No? O hicimos una sesión, me ha pasado un montón. Hicimos una sesión, pasaron 4 días para un síntoma que la persona tal vez tiene hace 5 años, y que aparte me dice, tengo esto y además no encuentro mi lugar y además, tal cosa y además, o sea, y un montón de cosas. Y a los 3, 4 días es, eh, pero hicimos este ritual o esto simbólico, yo ya tomé esta decisión, o sea, y tenemos que hacer algo más, voy a como que, bueno, dale, ya, como rápido, o, pero me está doliendo la cabeza y ahora me está pasando otra cosa y ahora también, y una sumatoria. O sea, lo que te quiero decir es que hay un nivel también de exigencia enorme, enorme, ujú. y yo me Una re... cosita antes que continúes, bájate un poquito porque te estás como perdiendo en el abismo. Te estás yendo, ay, ay, estás perfecto. Ahí estás como muy arriba. ¿Estaba Sí, sí, así? estás muy arriba. Sí. Sí, estás Ahí, muy arriba. ahí, No, 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 ahí te subiste, no. Recién estabas bien. ahí, No, te bajaste mucho. Ahí sí. Baja un ahí, poquito más. Ahí está bien. sería, sí. Ahí está bien. El último, yo me acuerdo cuando vos tuviste, o sea, no me acuerdo exactamente qué, algo en lumbar, un dolor, y cómo fuiste contando cómo lo atravesaste, ¿no? Me Sí, quedó una grabado, hernia de disco. Sí, sí, fue una hernia de disco que sigue estando ahí, ¿no? sí, sí, Y con este conocimiento, eh, sí, fue como muy, muy gráfico, ¿no? Eh, Quedé un año, no me acuerdo en qué fue, ese año para mí tuvo 10 meses y medio, porque yo tuve un mes y medio en cama, donde no me podía mover. Lo único que podía hacer era girar el cuello, bueno, ves el movimiento, pero lo estoy haciendo para el costado, donde me daban licuado. Era todo lo que no, no podía ni siquiera clavar los codos en la cama para decir, me acomodo un poquito más. ujú, Eh, y, y si bien tuve la intervención de calmantes, yo me acuerdo que se reían mucho mis hermanos, mis sobrinos y demás, eh, porque yo tenía el diclofenac y la desametasona en la mesita de luz para que me inyectaran y yo decía, no, no, no. Me escuchaban gritar, decía, porque yo estoy pasando, estoy en fase de solución, esta es una crisis epileptoide, decía yo. Gritaba como choncho. Y, y qué decía yo, con qué mm, qué es lo que me sugestionaba. Yo decía, si una mujer puede parir y sale de su vagina una persona, ¿cómo yo no voy a soportar este dolor? Y, y me acuerdo que era muy que tu intenso. vagina una ¿Eh? persona. Que la ¿Cómo? diferencia es esa. Que digo que, ¿por qué yo no lo voy a soportar? Porque no sale de tu vagina una persona. Claro. Ese, también encontrarle un sentido de, aunque sea atravesarlo, ¿no? Sí, sí, Encontrarle un sí. sentido al dolor.
también, Y, justamente, y, es de lo que se trata. y me acuerdo que lo que hacía era como que me iba con mi mente, hacía un viaje interno, es muy difícil de explicar lo que te voy a decir, ¿no? Porque es más, lo quiero rememorar y no sé qué hacía. Pero yo me iba a ese ¿Mm? punto de dolor, como que mi ser se metía dentro de mi cuerpo, Sí. iba al punto donde estaba el dolor, y en ese punto del dolor había información. Mira, esta es la Ceci. ¿El Chechu esta? Chechu, No sé, ¿sos yo vos? no veo, sí, debe ser, pero no veo no veo yo. Yo A no sé si es ver, la Chechu que conocemos nosotros, ambos. debe ser. Ambos dos. Ceci, Lapi o algo así. Sí. Bueno, Hola, eh, yo no sé si la gente escribe o no escribe, yo no veo nada. bueno, ahora han saludado. Cecilia. Ah, no, Celina, no es Cecilia, porque antes estuvo la Chechu. No, Celina es. Hola, buenas noches, Celina. Bueno, entonces yo me iba a ese lugar del dolor y había información Sí. no me acuerdo ahora, pero había información de ese dolor, de esa hernia discal, ¿no? Y que obviamente hoy ya está más claro, digamos, de por qué estuvo ahí en ese momento, ¿no? Eh, y otra cosa, bueno, esos dolores hiperintensos, porque yo decía, no va a durar mucho por la capa embrionaria que era, bueno. Eh, y después lo que Bueno, pasó es que me reía, entré en un loop donde ese dolor yo empecé como a transformarlo, y digo, en definitiva, si es un impulso nervioso, ¿y qué pasa si yo esto lo transformo? Y me empezaba a reír, y reír a carcajadas. Imagínate vos la gente que venía a mi casa diciendo, estás loco. Decía, ¿por qué te reís? Porque me duele, decía yo. Era muy loco esto, ¿no? Porque decir, ¿cómo que te reís? Sí, porque me duele. Entonces ese dolor, yo digo, en definitiva es un gesto. Y yo puedo claro. gritar o reírme. En definitiva, esto es como una opción. Y ¿Mm? transformé ese, y no era una, o sea, yo me reía. Y era como digo, acá hay algo, en vez de gritar, yo puedo reírme. Bueno, fue todo un proceso que fue, y después de pasar esos picos intensos de dolor, ¿qué es lo que sucedió? Empezó a haber un dolor sostenido, muchísimo más bajo, pero sostenido. Y ahí es donde yo llamé a una enfermera y le dije, inyectame el diclofenac y la desametasona, perdón, y la desametasona porque está siendo molesto esto. No era el pico, era muchísimo más bajo, pero al ser sostenido en el tiempo, y yo entiendo que ya ella estaba como en PCLB, dije, no, esto sí es molesto. No es una Parte intensidad de dolor, no es técnica, fuerte, perdón, es parte bajo pero sostenido. técnica de aviso, porque o sea, la gente no conoce eso, Sí, pero sí, bueno. Ujú. pero bueno, ya era como otra fase, digamos, entonces dije, bueno, sí, ahí inyectenme y pues bueno, y después sí estuve como un mes y medio en cama, digamos, sí me movía. Después hice todo lo médico que fue necesario, ¿no? Vino una médica del dolor, me empastilló y a partir de ahí pude empezar a moverme, digamos. Y bueno, no llegué a cirugía, nada, o sea, hoy en día, pero fue heavy en su momento. No, 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 me imagino, me imagino. Y también creo que hay muchas formas, así, yo siempre digo, yo puedo darle a alguien eh, algún antidepresivo como médica de familia y no es a lo que me dedico ni ahí, digamos, si viene alguien y estoy teniendo a alguien hace mucho tiempo y lo charlamos y la persona por H o por B no quiere hacer determinadas cosas y quiere resolverlo con una cuestión química, bueno, yo puedo decir, bueno, toma este antidepresivo, si hay alguna situación peor se la derivo a psiquiatría, pero bueno, pero más hago al revés, ¿no? Poder quien está en condiciones que salga de esa medicación antidepresiva y pueda tomar unas flores de Bach, empezar a meditar y empezar a hacer, no Ujú, sé, gran, lo que sea. Pero así también como la persona que necesita esto que decís, inyectame el diclofenac, bueno, venga, ujú. ¿no? Como sé que son las dos cosas,
Y a mi modo de ver, esto es mi modo de ver, siempre tratando de que sea lo más orgánico posible en todos los sentidos. Digo, orgánico de natural y orgánico de que sea un proceso que, que me parece como el que vos acabás de describir, que, que pudiste ir descubriendo, ¿no? Esto de relacionar un dolor a un nacimiento o a la fuerza femenina en el nacimiento, poder comprender etapas desde la biología y decidir cuándo sí, cuándo no, ¿no? O sea, como también hay muchas otras cosas. Yo estoy incursionando en la energía escalar. A mí me está esperando una máquina de energía escalar que compré hace un tiempo, usé, que es un avión para sumarlo. O sea, te estoy escuchando y digo, ¿cómo puede ser que no la esté usando? Porque me imagino que usarla en determinados momentos del proceso debe ser brutal también, ¿no? O Ujú, sea que viene conocer ahí muy bien, bueno, las 5 leyes y lo que más que se pueda y sobre todo esto de entramar, ¿no? ujú. Che, Ángel, para no, porque ya Sí, son vamos cerrando. 6. Contame un poquito o contale a la gente, bueno, ¿qué haces un poco? Ah, bueno, Porque no solo yo tu cliente, sí, sino... es verdad. Nos pueden seguir ahí en los Instagram. A los que no nos Ujú, sigan, sigan al otro, que ahí en general los dos publicamos. Y bueno, yo atiendo en sesiones individuales, solo online, con mentorías, o sea, con espacios que son como de consultas y algunas cuestiones antes y después, con acompañamiento ahí por WhatsApp. Tengo un grupo que se llama Comunidad Biointegra, de ujú, WhatsApp. También se puede entrar a mi perfil, que ahí también comparto cosas. Y hago talleres temáticos. Un taller de miedo a las enfermedades, que ya ujú, va a haber pronto una reedición, un botiquín para momentos de intensidad. Y voy a hacer un taller presencial el sábado próximo. Las personas que estén en Buenos Aires, en Paternal, de constelaciones y biodecodificación, una integración de disciplinas. Y también, sobre todo, lo que hago mucho, mucho es formación de lectura de aura biointegra, o sea, mucha versatilidad. ujú. Eh, es para aprender a hacer eso que ya sabemos que es leer energías. Y junto con mi compañero, que es músico, hacemos cantoterapia en el Ujú. Centro Cultural Rojas. Y el martes próximo, el 13, hay una clase abierta. Así que quien tenga ganas, también todo acá en Capital. Ya iré para allá, Córdoba, que amo. Tengo Bueno, venga, ahí Iván. un terreno que me está esperando. Así que bueno, si quieren los próximos talleres está buenísimo. Pero lo voy publicando todo ahí en Tu el Instagram. Instagram. Sí. Bueno. Y, y vos también atendés online, en Córdoba, presencial, y no sé qué otros. Presencial en Córdoba, en Villa María, que es donde estoy ahora, que es donde vivo, y en Córdoba viajo una semana, 10 días, 15 días al mes volviendo. Y bueno, y mucho online, digamos, ¿no? Mucho Sí. online. Por ahora, eso nada más. En alguna época he dado algunos talleres, siempre hay algunas cositas, pero en este momento, por ahora, abocado a la consulta. Así que bueno, Marina, Gracias. muchas Ya gracias. sé que estás por ahí. No saben Y, lo raro que y estuve ya, hablando como con ya te verás en la grabación. ahora ay, Dios. Creo que lo vivos, la parte más estresante es esa, pero aparte, si supiera por qué es, si alguien de por ahí sabe, por favor, después me escribe y me dice por qué hay vivos que me veo perfecto, no cambié nada en la configuración, no hice nada y es más, mira, tengo este celular viejo, ¿no? Ujú. Que eh, lo he usado porque tenía problemas con este y entonces usaba el otro y podía. Hoy no pude con ninguno de los dos. O sea, mm, Ah, mira, yo no sabía, podrías haber usado para coso, aunque sea ponías el vivo y veías cada tanto, le bajabas el volumen y relojeabas y ahí sí te veías como usuaria. Ah, claro, pero tengo otra lo cuenta, intenté ¿no? así. Estoy viendo tu cosita y no me sale que estás en el vivo. Ah, mira, bueno.
Bueno, Un pero acá misterio. gente dice que sí, así que estamos. Bueno, Marina, esperemos Bueno, vernos gracias, pronto, gracias. ¿bien? En Dale, algún gracias. momento Bueno, ahora de viene nuestra la parte existencia. del estrés para que quede grabado, pero lo voy a lograr. Bueno, dale. Lo iniciaste vos, sí, lo iniciaste vos ahí. Sí, sí, Bueno, sí, ahí dale. va, ahí va. Un Gracias. beso y estamos hablando. Chao, chao. ¿Vale? Después nos Chao. escuchamos. Dale, un beso. Chao, chao.